tardes. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Acá estamos, como cada miércoles. Nosotros somos Puentes para Despertar. Bueno, en este nuevo espacio ahora, a través del Instagram. Y bueno, y además en un día tan especial como hoy, ¿no? Donde vamos a charlar un poquito los que están en Argentina con este día del censo, a ver cómo están todos por ahí. Bueno, les contamos nuestras vías de comunicación a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028. Nos ubican en las redes tanto en Instagram como en Facebook como Puentes para Despertar. Nuestro mail puentesparadespertar@gmail.com y nuestra página web www.puentesparadespertar.com.ar. Y recuerden que pueden encontrar todos nuestros 125 programas anteriores en nuestros podcasts, en nuestros formatos de podcast que son los más difundidos, como Apple y Google Podcast, Spotify o iVoox, y también pueden encontrar todos los otros programas en nuestro canal de YouTube, Puentes para Despertar. Así es, y me olvidé del WhatsApp, al 11 5494 0028, para quienes quieran contactarse con nosotros, quienes nos quieran dejar mensajitos. Bueno, ahí se están sumando, estamos saludando a todos los que se suman hoy con nosotros a este programa, donde vamos a charlar un poco, hola Cande, vamos a charlar un poquito de las relaciones, ¿no? En este programa número 126. Exactamente. Vamos a hacer un paneo así en las relaciones familiares, ¿no? En todas las relaciones. Sí, es cierto, pero nosotros lo anunciamos así como relaciones familiares, pero es cierto, es en todas las relaciones. En realidad, vamos a hacer un pequeño recordatorio o repaso de lo que siempre venimos a decir cada vez que hablamos de un tema como este, tan asociado a lo transgeneracional, ¿no? ¿Por qué digo que las relaciones están asociadas a lo transgeneracional? Porque ustedes saben que nosotros no nos relacionamos de casualidad con cualquier persona o con cualquier, no creamos el clan que tenemos a nuestro alrededor, nos desplegamos esas realidades, esos universos de casualidad. Lo hacemos porque tenemos que compensar, que reparar algún tipo de relación, algún duelo bloqueado, algún dolor no resuelto. Y acá traemos a nuestro universo a alguien que esté representando a esa persona o alguien que esté asociado a esa emoción, de alguna manera alineado en el transgeneracional con esa persona. Nosotros tenemos dos términos muy usuales que lo usamos en el análisis genealógico, que es ser dobles y yacentes. La mayoría de ustedes ya lo saben, pero si por ahí hay alguien que nos está escuchando por primera vez, vamos a repasar lo que significa cada una de las cosas. Bueno, como les decimos en las charlas, justamente en la última charla que tuvimos que fue presencial, hablábamos con quienes se sumaron a ese encuentro maravilloso, de que no elegimos las relaciones que tenemos al azar. O sea, cuando estamos en pareja, por ejemplo, cuando buscamos o encontramos supuestamente casualmente a una determinada pareja, vamos a darnos cuenta que, sobre todo cuando trabajamos algún síntoma, que esa pareja no es casual que esté en nuestro universo, siempre está representando a alguien. Nosotros creemos que elegimos desde ese libre albedrío porque alguien nos impactó, porque nos gustó, sí, por supuesto que hay una atracción que puede ser física, que puede ser ese sentir esa conexión de piel con el otro, pero en definitiva siempre vamos a estar relacionados o buscando en esas relaciones a algo que tenemos que trascender, a algo que tenemos que sanar.
Nosotros decimos Algo que quedó siempre pendiente, algo que ¿no? quedó pendiente, exactamente, y necesitamos traer a nuestra vida a una persona que represente determinado código, determinada información, para que venga a nuestro universo y nos muestre algo que nos moleste, por supuesto, porque si está todo bien no vamos a ir a consulta, pero desde el lugar de la molestia, del dolor, de lo que no me gusta, vamos a ir a buscar qué nos viene a traer esa persona a nuestro universo. Esto que decía Gustavo antes, va a estar representando a alguien del clan, a alguien con quien yo tengo una conexión particular, que puede ser porque soy un doble, porque soy un yacente o porque necesito recrear ese tipo de pareja, porque ya estuvo antes en el clan y hay cosas para trabajar y para sanar. ¿Cómo nos relacionamos? ¿Con quién nos relacionamos? Eh, ¿Cuál es nuestra forma de relacionarnos a través del transgeneracional? Nos relacionamos de dos maneras. Una va a estar ligada netamente al inconsciente familiar. Y esas relaciones van a tener que ver con los nombres, con las iniciales, con los apodos, con las profesiones, con los estudios, con las patologías, con los dolores, con las enfermedades. Va a tener que ver con las fechas, va a tener que ver con las fechas de nacimiento fundamentalmente. Y si esa persona falleció, se pasó de plano de esta experiencia biológica, va a tener que, antes de que nosotros fuéramos concebidos, también va a tener que estar relacionada con esa fecha de muerte. Solo si esa muerte ocurrió antes de nuestra fecha de concepción. Recuerden una frase que solemos permanentemente repetir. La programación es previa a la concepción. Por eso siempre decimos que si una persona, por ejemplo, murió el día de nuestro cumpleaños, pero nosotros ya estábamos en esta tierra haciendo esta experiencia biológica, esa persona solamente nos viene a amargar el cumpleaños, dicho de manera elegante, pero no influye de manera ostensible. Obviamente que lo vamos a mirar, obviamente que es importante, pero no influye en nuestra programación, porque nuestra programación es previa a la concepción, previa a nuestra llegada a la panza de mamá. Eso por un lado. Y por otro lado vamos a tener formas de relacionarnos que tienen que ver con el transgeneracional, pero tienen que ver con el inconsciente colectivo. ¿Cuáles son las relaciones que tenemos en el clan a través del inconsciente colectivo? Los santorales, los significados de los nombres. Y porque si ustedes se ponen a buscar en el transgeneracional van a encontrar muchos nombres que antes, cuando nacía un niño, lo primero que se hacía era ir a buscar en el almanaque con qué santo estaba relacionado y entonces le ponían ese nombre. Si bien estamos hablando para los argentinos, sabemos que muchos países en Latinoamérica hacen lo mismo, que durante muchísimos años como tradición se buscó en el almanaque el nombre a quien lo representaba y con ese nombre que era de ese día se lo bautizó a ese niño que estaba naciendo. Así que es una práctica muy habitual en estos lugares de Iberoamérica. Sí, hoy justamente estaba leyendo a alguien que nos comentaba que su marido tenía problemas de relaciones con sus hermanos, ¿no? Y bueno, y me decía o nos preguntaba, ¿y eso cómo se soluciona? ¿Cómo se trabaja? ¿Qué mensaje nos viene a traer? Bueno, tenemos que verlo obviamente en consulta para ir analizando en ese árbol, en esa persona, ¿sí? ¿Qué está pasando? Porque es antibiológico que nosotros estemos desunidos, sobre todo si se trata de una relación de hermanos, o de madres e hijos, o de padres e hijos. ¿Cuántas veces nos vienen a consulta personas que hace años que no se hablan con algún familiar, sobre todo si es mamá, papá o algún hermano, ¿sí? Pensemos biológicamente como les decimos siempre, ¿no? Es biológicamente lógico que estemos separados de la manada, separados del clan. En la bioexistencia consciente
no vamos a medir esta vara con lo bueno y con lo malo. Nosotros tenemos la guía que es nuestro reflejo, que es la guía de la biología, que es si es antibiológico o si es lógicamente biológico. Si la conducta es lógicamente biológica, es una conducta que está en nuestra especie, que está en nuestra información, pero si la conducta es antibiológica, en algún momento esa aguja que nos marca el camino se torció a lo antibiológico buscando una solución a un conflicto, a una emoción no resuelta en el clan. Eso generó que la especie continuara y ese camino antibiológico quedó registrado como bueno para vivir. Entonces, a partir de ahí empezamos a marcar un camino antibiológico que se viene repitiendo hasta que pasen dos cosas, hasta que se decante porque pasaron varias generaciones, se transforme o porque eso alguien venga a consulta a trabajar ese síntoma que realmente no le hace la vida plena, que realmente le molesta, que realmente lo quiere trascender. Los síntomas vienen a nuestra experiencia, a ponerse delante de nuestra realidad para ser trascendidos. Todos portan un mensaje y ese mensaje es el verdadero tesoro que nosotros buscamos cada vez que vamos a una consulta. Recuerden que el humano puente, que la bioexistencia consciente, no es una corriente sanadora de síntomas, sino es un camino de conciencia. Y en ese camino de conciencia vamos a comprender el mensaje del síntoma para no necesitarlo más delante de nuestro universo, en nuestra realidad. Aparte, volviendo a esto que les comentaba, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, o la gran mayoría de nosotros, venimos de clanes que tuvieron que emigrar en algún momento, ¿sí? Por determinadas cuestiones, por la guerra, por temas económicos, por problemas de hambre, y eso generó mucha separación en el clan. Entonces venimos de historias de separación que causaron mucho dolor, quizás esos que tuvieron que emigrar, que en este caso vinieron a la Argentina, por ejemplo, nunca más pudieron volver, nunca más se volvieron a reencontrar con esos que quedaron del otro lado del charco, como decimos, ¿sí? Exactamente. Es uno de los grandes dolores que suele quedar en el clan. Por eso muchas veces, cuando la familia queda partida y allá queda el padre y acá queda el hijo, ese hijo busca relacionarse y busca recomponer esa relación perdida a través de trayendo a representantes acá de esos que quedaron del otro lado. Eso es un clásico en el análisis transgeneracional de con quién nos relacionamos y por qué nos relacionamos. ¿Sí? Además, tengamos en cuenta que esos clanes, en líneas generales, ¿sí? Vinieron a esta tierra y prosperaron, porque fueron exitosos como especie, o sea, siguieron teniendo hijos, hay descendencia, ¿ok? Entonces, de alguna manera, ese tiempo se traba en esa separación que hay en aquel momento, pero está generando vida. Ahí es cuando le decíamos recién que esa aguja se tuerce a lo antibiológico, el clan dividido, la manada dividida, ese dato está guardado en nuestra especie, en nuestros códigos, que el abandono, la separación del clan genera muerte, es peligrosa. Entonces, sin embargo, ahí la aguja se torció hacia la supervivencia porque había que irse para salvar la vida, para poderse alimentar, porque había hambre, porque había guerra, había un montón de razones. Esa persona viaja o esas personas viajan, el clan se parte, eso es antibiológico pero genera vida. Entonces a partir de ahí queda grabado en nuestra conducta que la división del clan genera vida. Y abajo, ¿qué tenemos? Tenemos clanes divididos, tenemos clanes de hermanos, que cada uno vive en diferentes lugares, que no se hablan entre sí, clanes de padres e hijos separados, porque eso fue lo que generó vida antes. Ahora, si eso es síntoma y si viene alguien a consulta levantando la mano diciendo quiero trabajar la relación con mi papá, o viene por un síntoma biológico que está íntimamente ligado al conflicto de ese tipo de relación, bueno, seguramente vamos a ir dándonos cuenta, vamos a ir observando, vamos a ir comprendiendo de quien tenemos al lado nos viene a ayudar
y nos viene a recordar que tenemos un conflicto no resuelto. De eso se trata cuando nos relacionamos con alguien. Recuerdo el primer libro de Pablo, que Pablo habla, no me acuerdo exactamente el síntoma, pero habla de un muchacho que tenía 5 novias con el mismo nombre. ¿Y qué era lo que venía a trascender con eso? Había una persona que estaba relacionada con esas novias y él permanentemente la estaba trayendo a su universo para resolver ese problema. Quizás sea una persona, una abuela muerta, quizás sea un niño muerto. Un duelo bloqueado de mamá o de papá, entonces acá le estoy trayendo a esa persona para que mamá esté contenta, para que papá esté contento. Pero todo eso desde el inconsciente, ¿no? Siempre nosotros vamos explicándoles este formato que tenemos y cómo lo vemos desde la bioexistencia consciente, porque claro, para quienes a lo mejor no conocen qué es lo que hacemos y se están sumando por primera vez, los invitamos a soltar la mente por un ratito y empezarse a conectar con ese ser biológico que somos. Todos, absolutamente todos. Para los que recién entran, justamente, para los que recién nos reconocen, nos están conociendo en este momento, les comentamos que nada es aleatorio. ¿Por qué decimos que nada es aleatorio? Que nada es casual, que nada es suerte. Porque no hay nada en la naturaleza que lo sea así. Porque no hay nada en la naturaleza que sea aleatorio. Si algo fuera aleatorio, tendríamos que decir que nosotros estamos acá, sobre esta faz de la Tierra, en un formato de vida, hace unos cuantos millones de años, por obra y gracia de la casualidad, porque tuvimos suerte. Nada es casual, nada es aleatorio. Desde las teorías darwinianas, la transformación de las especies, cómo fuimos generando diferentes órganos a medida de nuestra evolución, como animales, como anfibios, como peces, como microorganismos. Todo fue perfecto, fue maravillosamente ensamblado un paso con el otro. Entonces, ¿por qué pensar que ahora yo estoy acá al lado de Andrea? Porque es casualidad. Porque yo me encontré un día con ella y dije, uy, Andrea, sí, qué linda, sos hermosa. La vida nos unió. No es así. Es más, si quieren les cuento, aprovechando este ejemplo, ya la mayoría lo saben, pero mis padres fueron separados, mi papá se fue de mi casa cuando yo tenía 8 meses, no lo vi nunca más, en realidad no lo conocí físicamente porque no tengo un recuerdo desde la mente de cómo era mi papá, sino a través de las fotos, y yo me casé 2 veces. Las 2 veces me casé con alguien relacionado con mi papá. ¿De qué manera? De fechas. Mi primer matrimonio fue con una mujer que cumplía los años el 18 de septiembre. Mi papá es del 18 de junio. Así que una persona que es gestada el 18 de septiembre nace 9 meses después, el día del cumpleaños de mi papá, el día que nació mi papá. Entonces yo traje a mi primera mujer como fecha de concepción de mi papá, relacionada con mi papá, en formato de doble. Había un duelo bloqueado con mi papá. Mi papá me había abandonado y yo no lo había conocido. Yo pensé que lo había superado, de hecho tuve años y años de terapia charlando de este tema, del abandono del papá, etcétera, etcétera. Evidentemente, desde la mente creí haberlo superado, pero desde mi inconsciente había un duelo bloqueado ahí que todavía faltaba superar. Ahora, ¿qué pasa? Yo quedo viudo a los 44 años y me vuelvo a casar. ¿Con quién? Con Andrea. Andrea cumple años el 19 de marzo. El 19 de marzo, para que alguien nazca el 19 de marzo, tiene que ser gestado el 18-19 de junio. Y acá está Andrea, gestada en el día de cumpleaños de mi papá. Entonces volví a traer a mi papá a mi universo. Yo a los 46 años, 47 años, cuando empecé con Andrea, todavía no estaba en este camino. Así que volví a traer acá a Andrea en representación de mi papá para hacerme acordar de que todavía tenía algo por resolver con mi papá, que había conflictos ahí por resolver con mi papá. Así funcionamos, así nos relacionamos, así creamos. No es que hay algo aleatorio, algo librado al azar.
esto es lo que generamos permanentemente. Permanentemente en todas las relaciones. Por eso hoy el campo se abre, ¿no? En este programa que planteamos ese síntoma o ese título, porque en realidad todas las relaciones, absolutamente todas, incluso los compañeros de trabajo, el jefe, los compañeros de actividades, todas las relaciones no son casuales, están ahí para algo, están creados desde nuestro inconsciente, atraemos a esas personas, a esas creaciones desde la bioexistencia consciente, porque algo nos vienen a mostrar, algo necesitamos ver a través de ese otro que está ahí maravillosamente para permitirnos trascender un código, una situación, esos datos que somos y que ese otro también me está trayendo a mí para poder verme reflejado, y si hay algo que me molesta, es lo que tengo que ir a ver, lo que tengo que ir a trabajar. Y no solamente las relaciones en el clan, las relaciones familiares, se reflejan en las personas que traemos a nuestro lado. Se reflejan también en los síntomas. De hecho, los que han hecho biodecodificación o decodificación emocional, medicina germánica, tienen muy claro que los síntomas de cuarta etapa son síntomas de relación. Hay una parte de nuestro cuerpo que resiente biológicamente los conflictos de relación. Toda la zona de la epidermis, el primer contacto que tengo con el mundo exterior, todas esas eruptivas, las psoriasis, el vitiligo, las manchas que se hacen en la piel, todas esas marcas que hay en la piel son conflictos de relación. Están alineados con los conflictos de relación. ¿Y qué clase de conflictos de relación? Innumerables, los que se les puede ocurrir, pero vamos a hablar un poquito de estos conflictos de piel que tienen que ver con las relaciones. Acuérdense, por ejemplo, si la piel se pone roja, si nos ponemos colorados, está claro en el inconsciente colectivo que el ponerse colorado va a tener que ver con la vergüenza que nos da mostrar o dar la cara, porque en general hablamos de una rosácea, nos ponemos colorados, como yo estoy ahora por exceso de temperatura, pero nos ponemos colorados porque le da vergüenza. Porque claro, me da vergüenza, exactamente. Entonces, supongamos que ese es uno de los conflictos clásicos, ¿no? Nos da vergüenza. ¿Y de qué tenemos vergüenza? De mostrarnos. ¿Y por qué tenemos vergüenza de mostrarnos? Porque representamos un clan. Y es un clan que nos da vergüenza representar, que no queremos representar. Estamos dando la cara por algo o por alguien, por una historia, por una situación. Entonces resentimos en nuestra piel nuestra imagen de esa manera. Otro conflicto de piel. Y puede ser una psoriasis, por ejemplo. ¿Sí? Cuando alguien viene con ese síntoma, vamos a ir buscando, por ejemplo, qué pasa cuando esa persona se expone al sol. ¿Sí? Si se pone al sol y esa psoriasis se pone más fuerte, o si se mejora, nos va a estar hablando de una historia de relación con papá, justamente porque el sol simbólicamente representa al padre. Entonces, si la piel mejora, quiere decir que estoy extrañando un contacto con papá. Y al contrario, si se pone peor, no puedo estar al sol porque me broto más, me lleno, me voy llenando de más manchitas. Entonces hay un rechazo a ese contacto. Ahora, ¿qué pasa cuando las reacciones de piel, los conflictos de piel, los síntomas de piel se producen, por ejemplo, salpullido, urticaria, ronchas? Siempre que la piel eleve su superficie, se inflame, nos va a hablar de conflictos de protección en esa relación. O cuando se forman ampollitas de agua, ¿sí? Claro que sí. Para también de alguna manera soportar o aislar el contacto con. También va a tener que ver con qué zona está afectada. Vamos a mirar un montón de cosas. Acuérdense que nosotros acá, a modo de ejemplo, somos amplios, hablamos de muchas cosas, pero
solamente con el objetivo de que ustedes puedan comprender lo que les queremos contar. Pero siempre cuando alguien viene a consulta, vamos a ir desde el síntoma a buscar las historias, a buscar el por qué y el para qué está apareciendo este síntoma en la vida de ese consultante. Y siguiendo un paneo así con los conflictos de relación que se reflejan en la piel, otro clásico de la piel es cuando la piel se irrita y se abre, se lastima, se escama. Entonces, cuando hay un conflicto de relación, donde hay alguien que no está, que se fue, que partió, que nos abandonó, el conflicto se refleja en nuestra piel de la manera de abrirse. La piel no tiene manos, no tiene dedos, entonces se abre como diciendo, quiero abrazar al que no está. Claro, Quiero extraño ese contacto. Extrañando a... Exactamente. Así que... O rechazando. Totalmente, porque si se irrita y se pone roja, vamos a hablar de un rechazo. Vamos a hablar de una irritación. Justamente una irritación ¿con quién? Con la persona que me está generando esa irritación. ¿Y cómo me doy cuenta, por ejemplo, si esa persona tiene que ver con mamá o tiene que ver con papá? Y bueno, si la irritación, por ejemplo, es en el cuero cabelludo o en la zona de las manos, seguramente vamos a estar hablando de conflicto con papá. Si la irritación es en la planta de los pies, si se nos cortan la parte de abajo de los dedos, si tenemos ese tipo de conflictos o de síntomas, vamos a hablar de un conflicto con mamá. Recuerden que cada cosa, como les dije al principio, nada es aleatorio, todo es perfecto, todo es exacto, todo tiene que ver con todo. Ahora, si un síntoma ya llega a la biología, se biologiza, ya pasó varias veces por nuestro universo en diferentes formatos, avisándonos de qué se trata, avisándonos que íbamos a tener ese tipo de conflicto. Cris, si hay piel seca y con mucha picazón en la parte de las piernas, vamos a hablar de varias cosas en particular. Si es en las piernas, en la parte inferior, nos vamos a ir mirando hacia los pasos que dio mamá, hacia qué dirección tomó mamá, pero con esa sensación de irritación y de esa piel que se seca y se suele escamar. Entonces vamos a hablar de que si mamá o la abuela tomó una dirección alejándose de algo que realmente extraña y que le dio mucho escozor haber hecho. Y eso es lo que podemos ir buscando, por ejemplo, si es en la parte inferior. Si es en la parte superior de las piernas, más llegando a la zona pudenda, ya vamos a hablar de conflictos más de índole sexual, ¿no? Si esa picazón es en la zona superior, mucho más si es cercana a la entrepierna, vamos a hablar de esos conflictos sexuales, de extrañar a quien se fue. Porque si hay una escamación, si hay una sequedad, hay una falta de nutrición, hay una falta de contacto que hace que la piel extrañe ese contacto. Eso siempre vamos a indicarnos por ahí. Bien, pero solamente en tercera y cuarta etapa no solo hablamos de síntomas que tengan que ver con la piel, ¿sí? Sino que podemos hablar de otros síntomas que tengan que ver con estos conflictos de relación, ¿sí? Por ejemplo, Gus. Y los conflictos de relación, por ejemplo, transgeneracionales en la piel, un clásico también suele ser el vitiligo. Y el vitiligo viene a mostrarnos unas manchas blancas en el cuerpo. Yo me estoy tiñendo de blanco determinadas partes del cuerpo y cada parte del cuerpo va a tener una simbología particular, pero para no ser el manchado, para diferenciarme del clan. Yo acá me pongo la bandina en mi cuerpo para diferenciarme de este clan. De este clan al que yo no quiero pertenecer por determinadas circunstancias, por determinadas cosas yo trato de diferenciarme. Recién Cris nos preguntaba en la parte inferior de las piernas, ¿sí? La parte inferior de las piernas también vamos a ir en principio buscando conflictos relacionados con mamá, porque es la parte que está más cerca de la tierra, ¿sí? Y simbólicamente la tierra representa a la madre. Y acuérdense que la parte inferior de la pierna, que está entre la rodilla y el tobillo, son lugares
donde es lo que usamos nosotros los humanos para tomar una dirección. Así que maternidad, dirección, extrañar a alguien, hay que ir sumando todas esas frases simbólicas que tienen tanto que ver. Y otra cosa más, porque a veces el conflicto es en mi rol como madre, ¿ok? Claro. Entonces también tenemos que mirarlo desde ese lugar, porque a lo mejor yo estoy sintiendo algún conflicto con mi rol de mamá. Porque en definitiva, y esto quizás a algunos les haga ruido con los que nos escuchan por primera vez, nosotros nos ponemos enfrente a alguien solamente para encontrar las cosas en nosotros mismos. Ese rol que está haciendo el supuesto otro, ese actor que es el supuesto otro, que se sube a un escenario, está actuando para nosotros, para que nosotros nos demos cuenta de lo que estamos haciendo, de lo que tenemos que sanar, de lo que tenemos que atravesar, de lo que tenemos que trascender. Ahora, ¿la piel es el único lugar del cuerpo que va a notar o nos va a denotar conflictos de relación? No. Bajo ningún punto de vista, no. Las relaciones trascienden todas partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, un clásico de los conflictos de relación en padres e hijos o en madres e hijos es el autismo. El autismo es un clásico, porque el autismo, como definimos en Humano Puente, es la doble cinta aisladora en la boca de mamá y de la abuela materna. Simboliza los silencios, simboliza los secretos, simboliza los no dichos. Y esa madre está viendo en su hijo un comportamiento de desconexión, muchas veces con comportamientos corporales, con movimientos involuntarios. Exactamente. Aparte ese niño está actuando para esa mamá, porque la que viene generalmente a consulta es la mamá, a veces vienen los papás también, ¿sí? Y ese niño está ahí. Es un tesoro que le está mostrando a su mamá para que vaya a buscar las historias que están sosteniendo a ese síntoma. Ese niño es ese gran maestro que viene a mostrar a este clan o al clan donde está pasando esta situación las historias de silencios y de secretos que hay. Por supuesto que la relación madre-hijo es una relación tortuosa. La madre lo vive con muchísima carga esa relación. ¿Por qué? Claro, está con un chico que está evidenciando problemas y siempre que tengamos un hijo con problemas, nosotros llevamos esa carga adicional para tratar de que nuestro hijo viva de la mejor manera posible. Ahora, eso habla de un conflicto de relación porque él nos está mostrando, ese niño o esa niña nos está mostrando cómo se vino relacionando el clan por lo menos en las últimas 2 generaciones. ¿A través de qué? De los silencios, de los secretos, de los no dichos. Es un clásico en el conflicto de las relaciones entre madres e hijos. Atrás nos vamos a encontrar con muchas historias de no nacidos, ¿sí? De abortos, de muertes, de abusos. Pero con la misma coloratura, no dichos, vividos en secreto. En silencio, vividos en secreto, en silencio. Oculto. De esto no se habla, esto no se cuenta. Historias, incluso en algunos de los casos que ahora me acuerdo, de una abuela, ¿sí? Que a través del proceso que estaba haciendo su hija en consulta por el nieto, que tenía autismo, descubre en ese proceso que sus padres no eran sus padres, ¿sí? Que era adoptada y jamás se lo habían dicho. Entonces ese era un enorme secreto. Toda la vida esa persona había vivido creyendo que sus padres eran los que había conocido y a quienes lo habían criado, y sin embargo, ¿sí? Eso no era así, no eran sus padres biológicos. Totalmente. Esas son algunas de las características de un conflicto clásico de relación entre padres e hijos. Otro conflicto clásico de relación, pero por comportamiento, pero el comportamiento que nos viene a mostrar ese
ese hijo. Ese hijo, por ejemplo, en el caso del autismo, está actuando en silencio, mostrándole, vos creciste, este clan prosperó en el silencio, bueno, acá estoy yo, llevando ese síntoma a máximo volumen para darte cuenta que en un momento se torció la aguja hacia lo antibiológico y ahora lo torcemos aún más como para poder trascenderlo. Porque ya el silencio se biologizó. Esa conducta llegó a la biología. Hay otros síntomas que tienen que ver con el relacionarme, ¿sí? Entonces, no sé, se me ocurre un clásico con los dolores lumbares. ¿Cuántas personas vienen que tengo un dolor lumbar y no sé, voy al médico, no me encuentran nada, o tengo una escoliosis, estoy corriendo a mi lugar, o tengo, ¿sí?, un conflicto con un colateral? Y ese colateral puede ser mi pareja con la que convivo todos los días, si tengo un tema de relación. Entonces, ¿cómo lo resiente mi biología con ese dolor en la zona lumbar? O puede ser con un compañero de trabajo, o también el clásico que nombramos siempre, el dolor de rodilla, porque tengo un conflicto de relación en mi trabajo con mi jefe, que me siento sometido, me tengo que doblegar ante esa autoridad y hacer cosas que a lo mejor no tengo ganas de hacer y que no quiero, que no me gustan, pero que no me queda otra y lo tengo que hacer. Como verán, los conflictos de relaciones familiares o extrafamiliares se relacionan, se trascienden nuestro cuerpo. Walter nos está preguntando algo de diabetes. También. Obviamente que el conflicto de diabetes, el síntoma de diabetes va a tener que ver con las relaciones. Todos los tienen porque nos tenemos que poner uno enfrente para poder verlo. La diabetes, recuerden, en algún momento vamos a hacer un programa exclusivo de diabetes porque se nos lleva todo el programa, pero lo vamos a identificar de dos maneras. Se puede vivir de manera masculina, ¿no? Entonces yo necesito que en mi sangre haya un exceso de azúcar para tener más energía, para sostener lo que estoy viviendo en el clan, o tengo un rechazo al amor que estoy viviendo en este clan y ahí lo vivo en femenino, entonces rechazo este amor que no lo quiero, no quiero este tipo de amor. Lo que es más fuerte todavía, lo estoy viviendo con cierto asco. Claro. ¿Sí? La repugnancia, el asco, también está asociado a este síntoma. Y suele dar por resultado una diabetes con ese rechazo del amor, la famosa frase tan clásica de la diabetes, que es la casa dividida en dos, ¿no? O sea, estoy con mi pareja, pero yo rechazo el modelo de amor porque mi pareja representa a mi mamá, a mi papá, a mi abuela, me viene a mostrar el conflicto viejo, entonces yo la rechazo, la saco y divido en dos. Yo duermo en una habitación, ella duerme en otra, separamos las camas, vivimos de manera separada, viviendo en el mismo techo. Sí, nosotros decimos casa dividida en dos, es una característica que encontramos muy fácilmente en un síntoma de diabetes. Bien, volviendo a estos síntomas clásicos de relación entre madre e hijo que pusimos en el autismo, otro clásico es la anorexia. La anorexia es un clásico de los duelos no resueltos. Es decir, yo como le habíamos dicho que, por ejemplo, en mi caso, yo les puse el ejemplo de que traje 2 veces a mi vida, a mi relación, un duelo bloqueado con mi papá. En la anorexia vamos a hablar de los duelos de amor. Los duelos de amor de mamá y de la abuela materna también, ¿sí? Vamos a buscar historias que tienen que ver con eso que quedó pendiente en mamá. Nos vamos a encontrar con historias de pérdidas de pareja o de pérdidas de novios, de esos grandes amores, de esos duelos que mamá no pudo transitar, ¿ok? Porque la anorexia está asociada al alimento y la persona que tiene anorexia considera inconscientemente que el alimento está embebido en ese duelo, en esa muerte, en ese dolor de mamá que no pudo trascender y que desde adentro de la panza estoy cargando ese dato, estoy cargando ese código, de esa información de mamá, de esos dolores de mamá. Recuerden que cuando estamos en la panza de mamá, nosotros estamos conectados a ese cordón umbilical donde mamá nos pasa todos sus nutrientes,
pero también nos pasa todas sus emociones. Y si mamá está viviendo un conflicto de pareja en ese momento, y en ese momento que está viviendo el conflicto de pareja, está añorando lo que debía haber sido su vida, lo que pudo haber sido su vida, ¿por qué? Porque realmente tienen que ver con algo que yo me tenía que haber casado con él y no me casé. Yo me acuerdo que me enamoré de ese chico cuando tenía 12 años y bueno, no pude seguir adelante. Y mirá ahora con quién estoy en esas conversaciones que solemos tener con nosotros mismos. Mirá con quién me casé y estoy pasando por lo que estoy pasando. Y añoro eso como un duelo, como algo que pudo haber sido y no fue, como algo que tendría que haber sido y no fue. Ese duelo es el alimento que están teniendo ese niño o esa niña y está recibiendo ese duelo de amor. Y ese alimento está embebido de muerte. Tenemos dos preguntas, ¿no? Sí. Aparte, acuérdense que el alimento está asociado a mamá, porque mamá es la primera que alimenta, ¿ok? Entonces, me acuerdo de un caso, ¿sí? Donde justamente estaba anclado ese síntoma en una muerte de un novio que había tenido mamá antes de casarse. O sea, había tenido otro novio anterior antes de casarse con el papá y esa persona había fallecido. Entonces ese duelo quedó ahí bloqueado. Y después se lo viene a mostrar esa niña con una anorexia en un ciclo súper perfecto, repetitivo, ¿ok? En su realidad. Acá nos está preguntando Cris de nuevo, puntualmente un hombre que todas sus parejas son similares a su madre. Bueno. Esto que venimos diciendo, Cris, vamos a ir buscando en nuestras parejas, ¿sí? Aquello que tenemos que sanar y que tenemos que trascender. No es casual que siempre traigo a mamá. Ahí hay algo que trabajar con mamá seguramente. Recuerden que esas son las diferentes etapas que llevan un síntoma a la biología. Cuando un síntoma lleva a la biología, ya pasó por estas etapas como las que plantea Cris, de traer, por ejemplo, en formato de pareja, a personas que representen siempre al mismo miembro del clan. Por ejemplo, parejas iguales a mi mamá. Entonces yo traigo permanentemente aquí, a mi lado, a una pareja similar a mi mamá. Ahora, ¿es un síntoma? No lo sé, tiene que ver con cómo lo vive cada uno, o sea, tiene que ver cómo lo está viviendo ese conflicto. Ahora, si vos me decís, mi síntoma es la relación con mi mujer, o mi síntoma es por qué no me puedo separar de mi mujer, y mi mujer y todas las mujeres anteriores siempre representaron a mamá, bueno, ahí tendríamos algo más formado. Lo demás, de traer una persona a nuestro universo, porque sea el representante de siempre la misma, en este caso la madre, nos va a hablar seguramente de un duelo bloqueado que tenemos con mamá, pero que no necesariamente lo consideremos síntoma. Claro. Yo, por ejemplo, nunca hubiera ido a consulta por mi relación con mi papá, pero me creé un montón de síntomas físicos que me terminaron llevando a ese mismo lugar. Exactamente, por eso, de alguna manera, en consulta vamos a llegar a esas historias, ¿sí? Pero siempre de la mano de un síntoma. Ustedes acuérdense que les recordamos siempre que nosotros vamos de la mano del síntoma a buscar la historia, pero acá de modo didáctico se lo explicamos con historias, ¿ok? Para que ustedes lo puedan entender. Acá nos dice Lorena, que te paso, aprovechamos Lorena, para saludarte. Hola Lore. Que estás en California y gracias por escucharnos. Nos está hablando de estos nombres que son parecidos y que están relacionados entre sí, como puede ser Paulina, Pablo, Paulette, Paulo, etcétera, etcétera, o con los nombres que están relacionados con Marcela, Mariana, María. Bueno, los nombres que están relacionados con también nos van a dar una indicación de esa sílaba de ma, y los nombres que están relacionados con pa nos van a dar una sílaba que nos va a dar un dato en sí mismo que tienen que ver con cada uno de los dos lugares, ¿no? Ma y pa, ¿no? Entonces vamos a traer de esa manera. Que a veces esto tiene gradientes, ¿no? Pablo en el libro de infertilidad habló de grados de conflicto cuando identificó
los diferentes hechos antibiológicos que ocurrieron en el clan y cuál tiene más gravedad. Y en el transgeneracional, en el análisis transgeneracional, no es lo mismo estar relacionado por un inicial o por una primera letra que está relacionado por fecha. La fecha es como más densa, como más pesada, como algo más marcado en particular, ¿no? Ahora, si estamos hablando de que todos mis novios se llaman Pablo, bueno, ahí estamos hablando de algo realmente claro y ver quién es Pablo en ese clan. Ahora, si todos los nombres, los novios se llaman con P, y uno es Patricio, el otro es Pablo, el otro es Paolo y demás, bueno, ahí vamos a ir viendo si tiene que ver con papá, si tiene que ver con cuál es el ancestro con P, y seguramente el conflicto y el nudo no va a ser tan intenso como si todos los novios de esa persona se llamaran Pablo. ¿Ok? Recuerden siempre que lo que se genera en el universo, cuanto más fuerte se genera esa situación en el universo, más fuerte es el globo emocional que hay que trascender. Y lo mismo pasa en los síntomas biológicos, ¿no? Tal cual. Bien. Aparte, bueno, hemos recibido en la semana algunos mensajitos donde nos dicen, uy, la verdad que estuve escuchando el programa, el número tal, y me cayeron tantas fichas, como dicen ustedes. Qué bueno, gracias Lore, que nos está saludando, Milu también desde España. Qué lindo, qué lindo que estén ahí acompañándonos. Ahí estaba Candelaria de Miami. Candelaria también, y un montón de gente que no sabemos de dónde nos están siguiendo, pero nos encanta que estén ahí acompañándonos. Bueno, como les decía, recibimos mensajes, nos dicen, bueno, sí, la verdad que entendí, y entonces pude ver que yo estoy relacionada con tal o cual, y por eso tengo tal o cual síntoma. Y bueno, ¿y qué hago con eso que comprendí? ¿Cómo hago ahora? Bueno, siempre les decimos lo mismo. Ay, desde Suiza también, qué lindo, gracias. Muchas gracias. Qué lindo. Bueno, a consulta, chicos, a consultas, no se pierdan, como dice Pablo, no se pierdan de ir a buscar el tesoro que hay atrás de cada síntoma. Cuando un síntoma aparece, es la oportunidad que tenemos para ir a buscar qué historias nos está trayendo. Y es inmenso lo que hay atrás de cada síntoma. Y lo vamos a encontrar no solamente en nuestra contemporaneidad, acá, en nuestro tiempo, en nuestra línea de tiempo, en la panza de mamá, sino que en el transgeneracional. Porque todo lo que nos pasa es un reflejo de cosas que ya vienen pasando. Nosotros tenemos los datos de todo, obviamente de todo nuestro clan, y de toda la información que fue atravesando ese clan y asociado al síntoma siempre que estamos trabajando. Así que no se pierdan la oportunidad de ir a buscar trascender ese síntoma, ¿sí? De la mano de algún consultor de bioexistencia consciente. Ustedes podrían decir, bueno, en definitiva, todos los síntomas biológicos, todos los síntomas en general, van a hablar de mi relación con el mundo exterior, de mi relación con mi familia. Sí, es cierto, eso es, en parte es así, pero hay síntomas más clásicos, más metidos en la especificidad, qué palabra difícil para decir al aire, específicamente en cuanto a lo que es el síntoma en sí mismo por una relación. Por ejemplo, se me viene a la memoria que hay un lugar en el cuerpo donde uno puede tener un conflicto marcadamente relacionado con diferentes niveles ancestrales, con los ancestros, con nuestros predecesores, colon ascendente, hablo del intestino, colon transverso, con los colaterales, con los contemporáneos, parejas, primos, hermanos, compañeros de trabajo, y colon descendente, con la descendencia. Entonces, ahí tienen claramente cómo nuestra biología comprende no solamente que es un conflicto de relación, sino un conflicto de qué índole, de qué relación. ¿De qué tipo de relación? ¿De qué tipo de relación? El intestino, como solemos decir, como Pablo lo define también, es el segundo cerebro. Por ejemplo, en SIBO, un síntoma nuevo para que estamos viendo en el desarrollo de decodificar, el SIBO es un conflicto donde las bacterias del intestino grueso, el colon, se pasan al intestino delgado. Muy bien.
Entonces vamos a ver justamente que esas bacterias que se pasan del lado de los muertos, del lado de los desechos, hacia el lado de los vivos, nos vienen a contar esas historias que queremos, a quién queremos seguir trayendo, a quién queremos traer, del lado de los muertos o del lado de los que se fueron, muerte simbólica, o del lado de los que se murieron, muerte real, hacia el lado de los vivos, hacia el lado de los vivos. Y ahí vamos a hablar exactamente de relaciones. ¿Quiénes son los que se fueron, pero que hoy nos queremos dejar ir? Bien. Eso hablaría de un conflicto lesivo. Y esta parte intestinal, ¿no? Esta parte intestinal, de acuerdo al lugar que esté, nos va a decir con qué relación estamos teniendo un conflicto. O tuvimos un conflicto y hoy lo estamos resintiendo en nuestro cuerpo. Que es eso indigerible, que necesitamos más intestino para poder digerir. Bueno, y acá nos está preguntando Yanti, porque ahora estoy corriendo un poquito para ver los mensajitos. Consulta por ansiedad y necesidad de controlar todo. Ya hemos hablado un poquito de esto de la compensación, ¿no es cierto? Esta necesidad de controlar todo. ¿Para qué necesitaría yo tener el control? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó por no haber estado atento, por no haber estado controlando, por haber estado a lo mejor muy distraído y no prestar atención a alguna cosa? Seguramente hay historias de muerte, hay historias de dolor, y eso es lo que vamos a encontrar atrás de... Sí. Sí. Bueno, yo diría que esto de las compensaciones, en este caso que pregunta Yanti, lo tendríamos que ver primero en la línea de tiempo, en la línea contemporánea. Si acá tengo una determinada edad y siento que necesito controlarlo todo, yo iría a ver a la niñez cuando no había controlado nada, cuando todo estaba fuera de mi control. Y otra de las cosas que haría también en este proceso es ir a un clásico que es La panza de mamá, donde mamá sintió que no tenía nada bajo control. Y ahora yo estoy viviendo esta necesidad de controlarlo todo. O viceversa, donde mamá sintió que tenía que controlar todo. Entonces yo acá despliego esos universos de tener que controlar todo. Porque si algo se me descontrolaba ahí, no prosperaba, no vivía. ¿Y quién era el que no vivía? Yo. Estaba en la panza de mamá. Totalmente. Lo mismo con la ansiedad, ¿sí? Bueno, hay síntomas que no trabajamos directamente, pero acá estaba leyendo mensajitos de San Juan, de Uruguay, que nos están saludando, que nos están diciendo que están también acá, por supuesto, todos, qué lindo, qué lindo. Qué internacional que se puso hoy el programa, ¿eh? Nos gusta mucho que sea así, porque a veces hablamos mucho con modismos y le pedimos disculpas si así sea, modismos de acá propios de Argentina, más que nada de Buenos Aires, sin ser porteños, tenemos este modismo por estar cercano a la ciudad y bueno, está muy bueno que nos hagan notar que no solamente están de la Argentina, sino que están de otras partes del mundo para poder hablar con un idioma más neutro y relacionarnos mucho mejor. No, y aparte que nos dicen que somos unos genios, somos la creación de ustedes, todos los que están ahí nos están creando de esta manera y todo lo que está en nosotros está en ustedes, así que somos todos unos genios, ¿eh? Gracias por acompañarnos todas las semanas y bueno, algo que les voy a contar es que la semana que viene, que es 25 de mayo, nos tomamos Franco. No vamos a estar al aire, porque aparte es el cumpleaños de mi hija. Creo que por esa razón nos tomamos Franco. Ese día nos tomamos Franco porque vamos a festejar todo el día. Vamos a estar felices festejando. Como todos los días, estamos festejando todos los días, pero bueno, ese día va a ser un poquito más. Un poquito más. Bueno. Hola Tandil, María José, qué lindo. Tandil, hermoso. Bueno, volvemos a encarrilarnos con lo que es el programa de hoy, las relaciones y hablarle un poquito de los conflictos. Esto de la comparación que hablábamos antes, ¿no? Siempre pones el caso de un jugador de fútbol con el tema de los ligamentos cruzados, por ejemplo. Contales un poquito de eso. Vamos a poner este ejemplo que siempre lo usamos en las charlas y veamos cómo
¿cómo nos impacta todo esto de las relaciones y de los conflictos? El conflicto de los ligamentos cruzados es un conflicto que no está tan cercano a las relaciones, sino tiene que ver con nuestra propia impotencia, como es los conflictos de tercera etapa, ¿no? De mi valoración o mi desvalorización, ¿no? Entonces, si hablamos de tener posibilidad de tener dos proyectos y decidimos optar por uno, porque es el más seguro, porque es el proyecto que nos va a dar estabilidad, nos va a dar una seguridad, que no nos va a poner en riesgo la pérdida de trabajo, que no. Entonces, y vamos a desechar el más ambicioso, el que nos prometía más, pero nos exigía otro rendimiento, nos exigía otra concentración, nos exigía otra capacidad. Automáticamente creemos que esa capacidad no la tenemos, que ese rendimiento no lo vamos a llevar, lo dejamos de lado, tomamos el otro, todavía no lo tomamos y en el momento de tomar esa decisión, porque siempre es a futuro, los ligamentos son conflictos a futuro, nos rompemos los ligamentos. Es un conflicto típico de los jugadores de fútbol que tienen dos propuestas, una para irse a Europa, otra para irse a China, por ejemplo. En China van a ganar mucho dinero, pero no los va a ver nadie, y en Europa van a tener que trabajar mucho para llegar a ganar el mismo dinero que trabajan en China, pero van a ser muy notorios. Como no me considero que ese camino largo va a ser viable para mí porque no tengo la capacidad para llevarlo adelante, elijo el mal menor, elijo el proyecto menos trabajoso. Y en ese momento entro en un conflicto de desvalorización y me rompo los cruzados. Ahora, vamos a ponerlo más en lisa y llanamente. Pongamos que tenemos este tipo de conflicto, un conflicto parecido en la familia, con dos proyectos, con dos alternativas de trabajo. Yo, por ejemplo, soy un plomero, o un electricista, o un gasista, que tengo la posibilidad de dejar de trabajar independientemente, como estoy trabajando, porque me van a contratar de una gran empresa para poder trabajar en esa empresa y cobrar un sueldo. Pero ahí ese lugar me va a exigir, me va a demandar una exigencia determinada que yo no sé si voy a estar capacitado para poder afrontarlo. Entonces, estoy decidiendo en este momento dejar de lado esa propuesta y tomarme esta otra que es la de todos los días, seguir con lo que tengo. En ese contexto, yo, que a mí me encanta el fútbol, me voy a jugar al fútbol todos los miércoles. Y tengo a mi mujer al lado que me dice, Gustavo, dependemos de tu sueldo. Necesitamos tu sueldo para vivir. Por favor, cuídate. Fíjate, no vayas tan seguido a jugar al fútbol, porque te puede pasar algo. Ustedes vieron, los hombres que nos estarán escuchando, que cuando una mujer nos dice algo, de eso ya vamos con esta carga de decir, no va a ser cosa que me va a pasar, porque para algo parece a mi mamá. Para algo me la estoy creando, ¿no? Que me está diciendo, tened cuidado, no te vayas a romper. Bueno, ¿qué pasa? Voy a jugar a la pelota. Se rompe. Y me rompo los ligamentos. Consecuencias, 6 meses en cama sin poder ir a trabajar. No acepté esa propuesta superadora, opté por la propuesta que tengo porque no me consideré capaz, me rompo los ligamentos y a su vez caigo en un semestre donde no puedo producir y no puedo generar dinero. Automáticamente ese hombre, estamos hablando de un caso, ¿no? Estamos hablando de ese hombre manifiesta en su torrente sanguíneo una anemia. ¿Por qué? Porque siente que su mujer lo está mirando, su familia, sus hijos, lo está mirando con desvalorización en su rol de proveedor. Él no puede traer dinero a casa porque se rompió los ligamentos, cosa que su mujer le había dicho, no vayas porque te podés lastimar. Y acá está, lastimado y sin producir. Entonces, ese resentir de cómo me ven los demás en mi casa hace que mi biología lo tome y no quiera llevar este alimento emocional a través de mi familia. No acepte este alimento emocional porque viene teñido de desvalorización. Y ahí estamos otra vez con algo simbólico, ¿sí? Porque la sangre simboliza a la familia, entonces una anemia va a estar relacionado con la desvalorización que siento en la familia. ¿Okay? Acuérdense que estamos hablando de relaciones familiares. Exacto. Y por otro lado, estaba pensando en otro clásico, que es el manguito rotador, que tiene que ver también con una relación de sentirme que no puedo
proteger a alguien o que estoy cargando el peso de alguien, ¿ok? Con un tema de relación con el otro, depende de cuál de los hombros es también, ¿sí? Sí, recuerden que todo lo que tenga que ver con lo óseo, que tenga que ver con lo articular, va a tener que ver con la relación, cómo me relaciono con el otro, desvalorizándome, viéndome menos, viéndome incapaz, no viéndome suficiente. ¿Okay? Siempre hacer la comparación con el otro y yo sentirme menos. Por eso hablamos de síntomas que tienen que ver con el hombre evolucionado, este hombre que empieza a compararse con un otro. Estaba mirando que teníamos un mensajito Qué lindo de Ivana de Chivilcoy. Chivilcoy, donde es mi abuela. Claro, donde es tu abuela, donde es tu abuela y donde tenés tantos lugares en común que están tan buenos, ¿no? Sí. Tan bueno recordar porque toda la zona de influencia, tu familia de Chacabuco, de Chivilcoy. Chacabuco, Chivilcoy, Junín, toda esa zona, General Viamonte, donde nació mi papá, y bueno, lindo, lindo, lindo. Gracias por estar, gracias por acompañarnos. Otra característica de los síntomas que tienen que ver con la sangre, que tienen que ver con lo relacionado, ya son las 8, se nos fue la hora. Bueno, vamos a hablar de esto poniendo un ejemplo de consulta y ya para cerrar y despedirnos, porque se nos fue la hora volando. Bueno, y la sangre, ustedes saben que es la familia, como le dijo Andrea recién, simboliza la familia. Y un clásico, el máximo volumen, es el cáncer en la sangre, la leucemia. Acuérdense, la leucemia es el máximo concepto de desvalorización dentro del seno familiar. Un caso que nos tocó atender en algún momento fue alguien con leucemia que vino a consulta, que había sufrido un abuso cuando era pequeña y en el momento de contarle la historia a su mamá, la reacción que tuvo mamá fue esa reacción de decirle, shh, no digas nada, trata de que esto se calle, porque si decís esto, la familia se va a resentir, va a volar por el aire, vamos a tener muchos problemas con el abuelo, con la abuela, se van a enojar, puede pasar una desgracia. Entonces, esa persona resiente esta respuesta con mayor desvalorización. O sea que encima que sufro este abuso, no solamente lo sufro, sino que no lo puedo decir, no lo puedo expresar. Así que ese es un clásico de la leucemia. Un clásico de la leucemia, algo más fuerte todavía sería, no te creo, esto que está pasando no puede ser, el abuelo no puede ser así, esto no puede ser posible, y eso que encima que sufro, no me creen, es un doble golpe emocional. Había una pregunta sobre plaquetopenia, así a grandes rasgos. Las plaquetas son las que impiden que la sangre fluya, o sea, que tengamos hemorragias, nos protegen de las hemorragias, de las pérdidas. Si tengo un problema en las plaquetas, no puedo evitar que la familia se disgregue, se desintegre. Tengo que hacer todo para que eso no pase. Tengo que hacer todo para que eso no pase, pero no lo puedo hacer, lo estoy viviendo con mucha impotencia, porque está grabado en mi transgeneracional que la familia separada, disgregada, que se va, que se dispersa, ha generado vida, y ya lo estoy resintiendo en mi cuerpo. Bueno, nada. Nos fuimos de horario mal. No sé quién es Eli Ramos, gracias. Hola Eli, ¿cómo estás? Qué lindo, desde San Juan. Desde San Juan nos estás escuchando. Qué lindo, gracias. Bueno, gracias a todos por estar ahí, por acompañarnos todos los miércoles, por seguirnos en las redes, por escuchar nuestros programas en diferido. Gracias por acompañarnos siempre, por todo el cariño que recibimos cada semana. Y bueno, nos vamos a despedir hasta... Dentro de 15 días nos vamos a ver. El miércoles que viene nos tomamos Franco y en el primer miércoles de junio ya, ¿no? Exacto. Nos vamos a estar viendo de nuevo por acá. Ese miércoles seguramente vamos a estar recargados con compañía para devolverle. Sí, estamos ahí, estamos viendo ahí si podemos estar con alguien más ese miércoles. Así. Bueno, chicos, hermoso este programa de hoy, hermoso sentirnos acompañados en este día tan especial para los argentinos, y supongo que habrá habido censo en todo el país,
A nosotros nos encerraron a las 6 menos 10 de la tarde, estuvimos todo el día acá esperando. Mientras tanto aprovechamos para hacer cosas, así que, bueno, nada, agradecerles, saludarlos, que tengan un hermoso resto de semana y como les decimos siempre, A seguir sanando juntos. Besotes.